El bus de las 5 de la tarde llegó como una hora de retraso, traqueteando por el último tramo de asfalto, como si las ruedas fueran a soltarse en cualquier curva. Cuando se abrió la puerta y Carmen Salazar bajó al andén de tierra, el sol ya rozaba el filo de los cerros y el aire olía a marisma, a algas secas y al humo dulzón de alguna cocina encendida en las casas del fondo. Bahía Chiquita. 18 meses fuera, y el pueblo seguía igual, como si el tiempo hubiera decidido castigarla a ella y dejar tranquilo a todo lo demás. Llevaba una mochila pequeña con todo lo que era suyo, 2 mudas de ropa, un jabón, el sobre con el dinero que le dieron al salir del centro de detención de Portoviejo y una fotografía de su madre doblada con tanto cuidado que los bordes ya estaban suaves como tela. No traía más. No porque hubiera perdido las cosas, sino porque lo poco que tenía lo habían ido quitando despacio, con papeles y sellos y firmas de personas que nunca la miraron a los ojos. El camino a la casa de su madre pasaba por la cancha de cemento donde los muchachos jugaban fútbol al atardecer, por la pulpería de don Celestino con su anuncio de gaseosas pintado a mano en la pared, por la iglesia con la puerta siempre abierta y el olor a copal que salía de adentro como un suspiro largo. Carmen caminaba sin prisa, mirando todo con la atención de quien regresa después de mucho tiempo y necesita confirmar que el mundo siguió existiendo. El pueblo la miraba como se mira a un pájaro que llega fuera de temporada. La casa quedaba al fondo de la calle Sucre, detrás del palo de mango que su madre había sembrado el año en que Carmen empezó la escuela. Cuando dobló la esquina y lo vio, notó que alguien había podado las ramas bajas y colgado ropa ajena en las de arriba, sábanas blancas que se mecían en el viento de la tarde como banderas de una rendición que nadie le había consultado. El candado de la verja era nuevo, reluciente, comprado en ferretería. La casa tenía las paredes recién pintadas de azul claro, un color que su madre nunca habría elegido. Dolores Salazar prefería el blanco. Decía que los colores vivos cansaban la vista. Carmen golpeó la verja 2 veces con los nudillos. La puerta principal se abrió y salió una mujer corpulenta con mandil de plástico amarillo y chancletas de goma, mirando a Carmen como se mira a alguien que tocó el timbre equivocado. «¿Qué necesita?», preguntó la mujer sin bajar del escalón. «Busco a Dolores Salazar. Es mi madre. Yo vivía en esta casa». La mujer la repasó de arriba abajo. La mochila pequeña, la ropa sin marca, los zapatos gastados en los talones. «Aquí no vive ninguna Dolores», respondió la mujer empezando a cerrar la puerta. Carmen puso la mano en la verja. «Espere, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí?» 8 meses. Compramos la propiedad al municipio. Todo en regla. Si tiene alguna queja, vaya a la alcaldía». La puerta se cerró. El candado nuevo quedó entre Carmen y la casa de su infancia, como una pregunta sin respuesta, brillando en la luz que ya empezaba a bajar. Permaneció en la acera un tiempo que no supo medir. El mango movía las ramas despacio sobre su cabeza. Una gallina cruzó la calle y desapareció por debajo de una cerca de caña. El mundo seguía funcionando con perfecta indiferencia. Y eso era lo más difícil de aceptar. «¡Carmenita!». La voz venía del porche de la casa de enfrente. Ahí estaba doña Petra Nieto, apoyada en el marco de la puerta como una taza en la mano. 80 años y tenía uno. La piel oscura y cruzada de arrugas finas, y los ojos más alertas del barrio. Doña Petra vendía tamales en el mercado desde hacía 40 años y conocía cada historia de cada familia mejor que el cura. «Pase, muchacha, pase adentro que voy a calentar algo», dijo la anciana. La casa de doña Petra olía a hierba de limón y a caldo de hueso que llevaba horas al fuego. Había una mecedora junto a la ventana y en la pared del fondo una imagen del Señor de los Milagros con una velita encendida debajo. Carmen se sentó en el borde de la silla que la anciana le señaló. Las manos le temblaban y no supo desde cuándo exactamente habían empezado. Doña Petra sirvió 2 tazas de agua de panela con canela, se sentó frente a ella y cruzó las manos arrugadas sobre el regazo. «Tu mamá se fue en abril», pronunció por fin, con una voz pareja y baja. El corazón fue rápido hacia el final. No sufrió mucho, gracias a Dios. Carmen tenía los ojos fijos en el mantel de hule. Había flores amarillas estampadas en él. Las contó sin querer, 7 en el espacio que alcanzaba a ver desde donde estaba sentada. «Yo le escribía», murmuró. «Cada 2 semanas le mandaba carta. ¿Las recibió?». Las recibió. Las guardó todas. Doña Petra se levantó, fue al cuarto del fondo y regresó con un sobre de papel manila atado con un hilo de costura color café. «Me las entregó cuando ya supo que no iba a mejorar. No quería que te llegaran malas noticias allá adentro. Decía que era mejor esperar». Carmen tomó el sobre. Reconoció su propia letra en los sobres sin abrir,
ese trazo firme que había enseñado a escribir a 3 generaciones de niños. Había llenado páginas con detalles inocuos para que su madre no se preocupara. Y su madre, al otro lado, había hecho exactamente lo mismo. ¿Y la casa?, preguntó Carmen. La voz le salió plana, sin inflexión. ¿Cómo quedó en manos de esa señora? Doña Petra exhaló despacio, como quien va a cargar algo pesado antes de hablar. El sargento Ríos empezó a venir apenas te llevaron presa. Decía que tenía contactos en Portoviejo, que podía conseguirte un abogado bueno. Tu mamá era una mujer sola y asustada, y le creyó. Firmó papeles que no entendió bien. Cuando Dolores cayó enferma de verdad, Ríos sacó unas deudas de trámites que nadie sabe de dónde salieron. La casa pasó al municipio, y el municipio se la vendió a parientes de Ríos a un precio que da vergüenza nombrarlo. El agua de panela se enfrió en la taza. Carmen escuchó todo sin interrumpir. ¿Y mi mamá dónde fue cuando perdió la casa? Al hospital, hija. Ya estaba muy mal para entonces. De ahí no volvió. La anciana se limpió el ojo con la punta del delantal. La enterramos con lo que juntó el barrio. Le dimos una misa. El silencio de la cocina tenía un peso específico. Afuera, alguien encendió una radio y la música pasó breve por el aire antes de apagarse, como si también ella se hubiera arrepentido de interrumpir. Puso el sobre la mesa. «Necesito un lugar donde quedarme esta noche», murmuró. «Mañana temprano voy a la alcaldía a ver qué puedo hacer». Doña Petra negó con la cabeza antes de que terminara. «Aquí se queda esta noche y las que hagan falta». Levantó una mano para cortar cualquier protesta. «Y esto», agregó, poniendo sobre la mesa un sobre más grueso, cerrado con cinta de embalaje. «Tu mamá lo guardó para ti. Dijo que era para cuando salieras. Para que empezaras de algún lado». Abrió el sobre con cuidado. Adentro había billetes pequeños, de 5 y de 10, muchos, arrugados de tanto doblarlos. Los contó en silencio. $480. El ahorro de toda una vida de mujer sola. Se le cerró la garganta. No lloró, porque en 18 meses había aprendido que llorar costaba demasiado y rendía poco, pero tuvo que apoyar la frente en la palma de la mano un momento, pensando en manos que ya no existían y que habían guardado ese dinero con una paciencia enorme. «Gracias, doña Petra». «No me des las gracias. Hice lo que cualquiera». La anciana volvió a sentarse. «¿Y ahora qué piensas hacer, muchacha?» Carmen dobló los billetes y los guardó. Miró la imagen del Señor de los Milagros en la pared. La velita parpadeaba despacio bajo la corriente de aire que entraba por la ventana. «Necesito un techo. Algo mío. Por pequeño que sea». Doña Petra frunció los labios, pensando. El municipio tiene en lista la casucha de Rufino Campos. Era pescador, murió solo en enero. No dejó familia, ni deudas, ni nadie que reclame nada. La casa lleva meses abandonada al borde del estero. Si vas mañana temprano y ofreces lo que piden, te la dan sin mucha demora. ¿Cuánto piden? $300. Quizás menos si llegas con cara de saber lo que vale. Esa casucha tiene la cerradura rota y una gotera en el cuarto de atrás, y nadie la quiere. Ese es tu argumento. A la mañana siguiente, Carmen se presentó en la alcaldía con los billetes contados y la espalda recta. La funcionaria de turno, una mujer joven con uñas pintadas de naranja y aire de preferir estar en cualquier otro lado, le entregó el acuerdo de traspaso sin mirarla a los ojos y le cobró $280. Sin llaves porque la cerradura estaba rota, con gotera en el cuarto trasero y la instalación eléctrica sin revisar. Carmen firmó donde le indicaron y salió a la calle con el papel en el bolsillo, propietaria de algo por primera vez en su vida. Una casucha al borde del estero, con una bisagra y media en la puerta, pero suya. Cruzó el parque central rumbo a la tienda de Consuelo Vega a comprar algo de comer. La tienda era el lugar donde llegaban primero las noticias del pueblo y donde las versiones de esas noticias se multiplicaban con generosa creatividad. Había 3 mujeres en el mostrador cuando Carmen entró. La conversación se cortó con la limpieza con que se apaga una radio. Consuelo Vega se apoyó en el mostrador y miró a Carmen con la expresión de quien lleva días esperando la oportunidad de decir algo. «¡Qué milagro!», pronunció, sin bajar la voz. «La maestra. ¿Ya saliste entonces?». Carmen se acercó al mostrador. Las 3 mujeres se corrieron un paso, como si de repente necesitaran más espacio. «1 libra de arroz y 1 de frijoles, por favor». «Con lo que le hiciste a Fermín Córdoba», continuó Consuelo ignorando el pedido. «Yo pensé que te daban más tiempo. Ese muchacho tuvo que ir al hospital». Carmen puso los billetes sobre el vidrio. «Arroz y frijoles. Los pago ahora mismo». Consuelo juntó los labios con un gesto estudiado. Luego, con un movimiento de muñeca deliberado, hizo caer los billetes al piso.
Las monedas de cambio que Carmen tenía en la otra mano rodaron también, rebotando contra las baldosas con un repique agudo que resonó en el silencio del local. Sin apresurarse, Carmen se agachó y recogió cada billete, cada moneda, uno por uno. El piso olía a detergente y a tierra húmeda traída en las suelas de los zapatos. Cuando se incorporó, la cara no mostraba nada que no hubiera puesto ahí a propósito. El arroz y los frijoles, Consuelo. Aquí no vendemos a expresidiarias. Lárgate antes de que llame a Sargento Ríos. Carmen recogió sus billetes, los dobló y los guardó en el bolsillo. Salió del local sin apresurarse, con la espalda tan recta como cuando entró. Las voces de las mujeres se reanudaron antes de que cerrara la puerta. En el pequeño mercado junto a la carretera encontró lo que necesitaba: arroz, frijoles, 2 plátanos verdes, una vela y una caja de fósforos. Camino a la casucha, con el estero empezando a brillar con los últimos reflejos del cielo, escuchó voces de adolescentes y el golpe seco de piedras contra algo que no respondía. Dobló la esquina y los vio. 3 muchachos de unos 13 años lanzaban piedras hacia el rincón donde el muro hacía ángulo con una cerca de caña. Ahí, aplastada contra el suelo, había una perra de tamaño mediano, color canela tostado, sucia y flaca al punto de que las costillas se marcaban bajo el pelo enredado. La pata delantera derecha estaba doblada en un ángulo que no era natural. El animal no ladraba ni aullaba, solo se encogía con los ojos entrecerrados cada vez que una piedra caía cerca. ¡Quietos!, gritó Carmen. Los 3 se giraron. El más alto todavía tenía una piedra en la mano y una cara que decía que no estaba acostumbrado a que le gritaran así. ¿Y usted qué?, respondió el muchacho con esa insolencia sin vergüenza que tienen algunos a esa edad. Carmen caminó directo hacia los 3 sin detenerse. Había algo en esa mirada que no parpadeaba ni se desviaba, que hizo que los 3 retrocedieran un paso antes de que ella llegara a la mitad del camino entre ellos. «¡Lárguense!», dijo Carmen mirando al que tenía la piedra. El muchacho la dejó caer. Los 3 se fueron por el borde del camino, murmurando algo a media voz. Carmen se agachó frente a la perra. El animal tembló, esperando otro golpe. No extendió la mano todavía. Se quedó en cuclillas a 1 metro de distancia, quieta, hablando en voz muy baja con esa calma aprendida de los espacios cerrados. «Ya pasó. Nadie te va a tocar más esta noche». La perra abrió un ojo, luego el otro, y miró con la desconfianza profunda de quien ha aprendido que los humanos son impredecibles, y lo más sensato es no fiarse antes de tener pruebas. Pero no gruñó. Después de un rato largo, la perra levantó la cabeza, husmeó el aire en dirección a Carmen y golpeó el suelo una sola vez con la cola. «Despacio, Canela», murmuró Carmen. El nombre llegó solo, sin buscarlo, como los nombres que son verdaderos. «Voy a llamarte Canela». La casucha de don Rufino era exactamente lo que doña Petra había descrito, más un olor a encierro y abandono que tardó en disiparse cuando Carmen abrió las ventanas. La puerta de madera colgaba de una bisagra y media. Las paredes eran de bloque con repello en algunas partes y ladrillo visto en otras. El piso de cemento liso estaba frío bajo las suelas. En el cuarto trasero, una mancha oscura en el techo de zinc marcaba años de gotera paciente. No había muebles, excepto una hamaca vieja colgada entre 2 ganchos de hierro y una mesa de madera con una pata asegurada con alambre. Canela entró detrás de ella con pasos medidos, inspeccionando cada rincón con el hocico pegado al cemento. Fue entonces, mientras pasaba la palma de la mano por la pared buscando un gancho donde colgar algo, que lo encontró. Colgado de un herraje oxidado de los que se usan para amarrar redes, a la altura de los ojos, había un pez pequeño tallado en madera de balsa. Alguien lo había trabajado con paciencia. Las escamas estaban marcadas una por una con algún instrumento fino, las aletas abiertas como si nadara en el aire quieto del cuarto, y la boca apenas abierta, sorprendida o a punto de decir algo. En algún momento lo habían pulido con aceite, porque la madera todavía tenía un brillo suave bajo el polvo de los meses. Carmen lo descolgó, lo sostuvo en la palma de la mano. Era liviano, casi sin peso, como esas cosas pequeñas que duran más que las grandes. No supo por qué lo guardó. Lo puso en el bolsillo del pantalón junto a la caja de fósforos y siguió recorriendo la casucha. Esa noche cocinó arroz con frijoles en el fogón de leña que don Rufino había construido con bloques de cemento en el solar trasero. El fuego tardó en prender porque la madera estaba húmeda, pero cuando agarró, el calor y el olor de la leña llenaron el solar con algo parecido a la vida. Compartió la mitad de la comida con Canela, que comió sin prisa, con esa dignidad tranquila de los animales que han pasado mucha hambre y aprendido que la comida no desaparece si uno no la devora de golpe. La noche llegó rápido, como llega en la costa, de un momento a otro, sin aviso.
Carmen encendió la vela y la puso sobre la mesa. Canela se tumbó a sus pies con el hocico apoyado en las patas sanas y la pata lastimada estirada hacia un lado. El estero cantaba afuera con una constancia sin drama, el mismo sonido de cuando Carmen era niña y su madre le decía que el estero se contaba sus propios sueños. Carmen sacó la fotografía de su madre del bolsillo de la mochila. La imagen tenía unos 8 años. Dolores Salazar en el patio de la calle Sucre, con el delantal a cuadros que usaba siempre, parada junto al palo de mango, mirando a la cámara con esa sonrisa que tenía algo de disculpa dentro. La apoyó contra la base de la vela. Afuera, el viento movía los manglares con un sonido parecido al de la lluvia que todavía no llegaba. Las ranas del estero cantaban sin parar. Ese coro desordenado que en esta parte del mundo nadie nota porque siempre ha estado ahí. Adrián, murmuró Carmen en voz muy baja. No era una oración, era hablarle a alguien que está en el cuarto de al lado. Su esposo había muerto 3 años atrás, en una caída de andamio en una obra de la ciudad, y Carmen lo había enterrado a los 34 años con las manos vacías y el corazón como una habitación donde alguien apagó la luz al salir y no dejó llave. Ya llegué. Llegué a nada, que es casi lo mismo que donde estaba. Pero llegué, y mañana voy a buscar trabajo, y voy a salir de este fondo. Tú me conoces, sabes que sí. Canela levantó la cabeza y la miró un momento, evaluando si había motivo de preocupación. Luego volvió a apoyar el hocico en las patas. La vela fue consumiéndose despacio. Carmen la dejó arder hasta que el cuarto quedó en penumbras y el olor a cera caliente se mezcló con el del manglar. Entonces, se tumbó en la hamaca con la ropa puesta. Abrazó la mochila contra el pecho y cerró los ojos. Mañana iría a buscar trabajo. El tipo de trabajo que nadie quiere y que siempre existe para alguien dispuesto a hacerlo. Lo había hecho toda la vida y no le tenía miedo. El estero cantaba afuera. Bahía Chiquita dormía. Y en el bolsillo del pantalón de Carmen Salazar, un pez tallado en balsa esperaba sin prisa, con la boca apenas abierta, como si tuviera algo guardado que todavía no era tiempo de decir. El frío llegó antes que la luz. Esa hora muerta entre la madrugada y el amanecer en que el estero deja de cantar y el silencio tiene una textura distinta, más densa, como si el mundo contuviera el aliento antes de decidir si va a seguir. Carmen llevaba un buen rato despierta, enrollada en la hamaca con la mochila apretada contra el pecho, mirando el rectángulo oscuro de la ventana sin vidrio. La vela se había consumido hacía horas, y la oscuridad era total, y olía a barro húmedo y a madera vieja. Fue el ruido lo que la hizo incorporarse. Canela estaba en el cuarto principal, rascando con determinación algo que no era el piso. Las uñas de la perra golpeaban madera con un ritmo constante y urgente, sin pausa, sin la distracción con que un animal hurga por curiosidad. Era un rascar serio, el de un animal que sabe que algo existe detrás de una barrera y no tiene intención de parar. Carmen se bajó de la hamaca con los pies descalzos sobre el cemento frío y fue hacia el ruido en la oscuridad, tanteando la pared con la mano abierta. Canela estaba en el rincón central del cuarto, junto al pilar de Guayacán que iba desde el piso hasta el techo. Era la viga de sostén de toda la casucha, con el grosor de un muslo de hombre adulto. La madera negra y seca de tanto tiempo sin tocarse. Canela rascaba en la base, cerca del piso, con la pata sana, la izquierda, sin cansarse. Carmen se arachó junto a la perra y extendió la mano hacia el pilar. La madera estaba intacta por fuera. Pasó los dedos hacia arriba y golpeó suavemente con los nudillos como quien llama a una puerta pequeña. El sonido fue diferente. A la altura del pecho, el pilar sonó sólido y denso. Pero en el tramo entre la rodilla y la cadera, el golpe devolvió algo levemente resonante. Un eco breve que no debería estar ahí. Carmen golpeó de nuevo, en distintos puntos, escuchando con atención. Canela se había detenido y miraba el pilar con las orejas paradas, el hocico apuntando exactamente al mismo punto que los nudillos de Carmen. El pilar era hueco por dentro, al menos en esa sección. No había duda. Se levantó y fue al solar a buscar el machete. La mañana aún no había llegado, pero el cielo sobre el estero ya tenía una franja gris muy tenue en el oriente, apenas un presentimiento de luz entre las copas de los manglares. Olía a tierra mojada y a sal, el olor particular de la hora en que la marea empieza a cambiar. Carmen volvió al cuarto y tanteando en la penumbra puso la punta del machete en el borde de una de las fisuras verticales que el tiempo había abierto en la madera seca. La madera resistió. Probó con la otra fisura. Aquí cedió un poco, abriendo una ranura fina como una uña. Metió la hoja del machete más adentro y la movió hacia un lado con fuerza controlada. Hubo un crujido seco, madera sobre madera,
y una sección del pilar giró hacia afuera como una puerta pequeña. El interior oscuro del poste quedó expuesto. Canela metió el hocico en el hueco y lo sacó con expresión satisfecha, como quien confirma algo que ya sabía desde hacía tiempo. Carmen metió la mano con cuidado. Los dedos encontraron tela gruesa, el tejido áspero de un costal, y debajo del costal, algo duro y liso y pesado, mucho más pesado de lo que el tamaño hacía suponer. Lo sacó con esfuerzo y salió con ello al solar para verlo a la luz. Era una jarra de vidrio grueso, del tipo que se usa para conservas de frutas, con la tapa sellada con capas y capas de cera de abeja que alguien había aplicado caliente y dejado enfriar en círculos sucesivos. La cera era de color miel oscura, resquebrajada por encima pero intacta en las grietas profundas, como una costra que hubiera hecho su trabajo bien durante años. Carmen la sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso repartido, algo sólido adentro y algo más liviano también. Encendió un fósforo y acercó la llama al vidrio. El vidrio grueso distorsionaba la imagen, pero no había duda. Billetes doblados y apretados en el fondo de la jarra, y encima de ellos una hoja de papel doblada varias veces, con un color amarillento y una textura diferente a la del papel ordinario. Soltó el fósforo antes de quemarse los dedos y se quedó sentada en el tronco bajo del solar, con la jarra sobre el regazo y Canela apoyada contra su pierna, escuchando el estero que había vuelto a cantar suavemente con la llegada del amanecer. Las garzas pasaban en línea recta sobre el agua color plomo. Tardó casi media hora en quitar la cera. La usó el borde del machete como palanca, con paciencia, sin forzar el vidrio, porque si la jarra se quebraba, lo que hubiera dentro caería al suelo de tierra del solar. La cera se dio en capas, primero la exterior, más resquebrajada, luego las internas que todavía tenían elasticidad. Cuando llegó al borde de la tapa, calentó el filo del machete al sol que ya empezaba a subir, y lo usó como espátula para despegar los últimos anillos. La tapa giró con un sonido de vacío roto, ese chasquido breve de algo que estuvo sellado durante demasiado tiempo. El interior de la jarra olía a cera, a papel viejo y a algo más difícil de nombrar, ese olor quieto y oscuro que tienen las cosas guardadas en secreto durante años. Carmen volcó la jarra con cuidado sobre el costal extendido en el suelo. Cayeron los billetes primero, un fajo apretado como una banda de goma que ya estaba tan reseca que se partió sola al caer. Dólares americanos, de 20 y de 50, mezclados, doblados todos en el mismo sentido. Los contó 2 veces, despacio, separándolos de cada denominación. $20,000 en efectivo, guardados en el pilar de la casucha de un pescador que murió solo en enero. Canela olfateó el fajo y lo dejó estar. Los billetes no le interesaban. Después cayó el papel. No era papel común, era papel encerado, del que se usa para envolver pescado o carne en los mercados, doblado varias veces con una precisión que hablaba de alguien que había pensado mucho antes de guardarlo. Carmen lo desplegó con cuidado, porque las dobleces estaban tan marcadas que el papel amenazaba con partirse en los pliegues. La letra era grande e irregular, de quien escribe con esfuerzo, con algunas letras inclinadas hacia un lado y otras para el otro, como si la mano hubiera temblado muchas veces antes de decidirse a escribir lo que tenía que escribir. Lo que decía el papel era esto: yo, Rufino Campos Vera, pescador de esta bahía, escribo esto en mis cabales, aunque el dolor del cuerpo no me deja dormir. El médico de Portoviejo me advirtió que el cáncer ya llegó al hígado, y que de aquí no paso de la temporada de lluvias. Escribo porque no puedo morirme con estas cosas adentro. Que alguien lo encuentre, que sirva de algo. Hace 3 años, en el mes de marzo, una señora de la ciudad me buscó en el muelle. Se llamaba Valeria. No mencionó el apellido, pero yo la conocía de vista porque venía seguido a la hacienda de los Fuentes en el cerro. Era la esposa del hijo mayor, un ingeniero llamado Rodrigo. Llegó con un hombre que trabajaba como administrador en la misma hacienda, un tal Osvaldo. Me pidieron que le cortara las mangueras del freno a la camioneta de Rodrigo Fuentes, la que él usaba para bajar al pueblo los martes. Me ofrecieron dinero, mucho más de lo que yo ganaba en una temporada de pesca. Yo andaba mal de plata y peor de juicio, y acepté. Lo hice una noche en el estacionamiento del mercado mientras Rodrigo estaba dentro comprando. Corté las mangueras con una tijera de hojalata. Fue fácil de hacer y horrible de recordar. Al martes siguiente, Rodrigo Fuentes bajó del cerro en su camioneta y la perdió en la curva del barranco. Quedó vivo de milagro, pero las piernas no le volvieron a funcionar. Desde entonces vive en silla de ruedas. Yo guardé el dinero porque no supe qué hacer con él, y no tuve el valor de devolverlo ni de confesar. Soy un cobarde,
y un asesino sin haber matado a nadie, que es la peor clase de asesino. Carmen levantó la vista del papel. El estero brillaba con el sol ya bien salido. Un pelícano pasó bajo, rozando el agua con el ala, y se perdió entre los manglares del fondo. Canela estaba tumbada a su lado, la cabeza apoyada sobre las patas delanteras, mirando el agua con esa calma que tienen los animales en las horas que no exigen nada de ellos. Carmen volvió a la letra, sosteniendo el papel encerado con las dos manos para que el viento de la bahía no se lo llevara. Lo segundo que necesito confesar tiene que ver con la maestra Salazar. Yo estaba esa noche de mayo durmiendo en el solar detrás de su casa, donde me metía cuando había tomado y no quería llegar a mi casucha. Escuché el escándalo. Vi cuando Fermín Córdoba forzó la puerta. Vi cuando ella se defendió como pudo, se zafó y salió corriendo al patio. Vi cuando Fermín corrió detrás de ella, pisó mal en el barro y se fue de cabeza contra el filo de la pila de lavar. Se golpeó solo. La maestra ni lo tocó. Al día siguiente el sargento Ríos vino a buscarme. Me ordenó que si yo abría la boca sobre lo que había visto, él me cargaba todos los robos del mercado de ese año y me mandaba adentro, que tenía los informes listos. Yo me callé, y la maestra fue presa por algo que no hizo. Eso también lo llevo encima. El dinero que está en esta jarra es de ella, o de quien lo encuentre primero. Si llegan a leer esto, busquen a Rodrigo Fuentes. Esa mujer que él tiene por esposa ya lo intentó matar una vez. No sé si va a parar ahí. Rufino Campos Vera. Carmen terminó de leer y bajó el papel al regazo. Se quedó sentada en el tronco bajo sin moverse durante un tiempo que no supo medir. El sol calentaba la nuca. El estero olía a marea baja, a barro, a las redes que alguien estaba tendiendo a secar en la orilla opuesta. A lo lejos, en alguna casa del barrio del puerto, alguien encendió la radio y una cumbia vieja cruzó el aire por un momento antes de callarse. 18 meses de condena injusta. Las cartas que su madre nunca pudo leer. El nombre de Dolores Salazar gastándose de pena hasta que el corazón cedió. Todo ese tiempo, la verdad había estado aquí, en el pilar de una casucha que nadie quería, guardada con cera de abeja por un hombre enfermo de culpa y de cáncer que no tuvo el valor de entregarla en vida, pero tampoco pudo llevársela a la tumba. Carmen dobló el papel encerado con el mismo cuidado con que lo había desplegado y lo puso de nuevo en la jarra junto con los billetes. Envolvió todo en el costal. Luego miró hacia el cerro. Ahí estaba la hacienda de los Fuentes, con sus paredes encaladas asomando entre la sombra de los cacaotales, blancas y firmes como siempre. Rodrigo Fuentes vivía ahí arriba, encerrado en una silla de ruedas, sin saber lo que ella sabía. Y esa misma mujer seguía en esa casa. Don Rufino lo había advertido con las últimas líneas de su confesión. La gente que ordena cortar frenos no para. Y Carmen sabía, con esa certeza tranquila que tienen los hechos cuando ya no admiten interpretación, que lo que había en sus manos era más que su inocencia, era la vida de un hombre. La primera idea fue ir a la comisaría, pero la idea duró exactamente un segundo, antes de que la cara del sargento Ríos la aplastara. Ríos era compadre de los Córdoba, el jefe policial del pueblo, el hombre que había amenazado a Rufino para mantenerlo callado. Llegaría a esa comisaría con el papel encerado, y Ríos se lo quitaría. Lo haría desaparecer antes de que secara la tinta, y después encontraría la manera de hacerle pagar la insolencia de haber intentado usarlo. Necesitaba llegar a alguien de afuera, a una autoridad que no le debiera nada a Ríos ni a los Córdoba. Pero para eso necesitaba tiempo, y primero necesitaba entrar a esa casa. Necesitaba estar adentro de la hacienda antes de poder hacer algo con lo que sabía. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo vivía ese hombre. Necesitaba ganarse el derecho a que Rodrigo Fuentes la escuchara, y para eso necesitaba que él la conociera primero como una persona, y no como una desconocida que llega con una historia difícil de creer. Doña Petra abrió antes de que Carmen terminara de tocar. La anciana tenía puesto su delantal de trabajo y olía a masa de maíz recién amasada. «Temprano vienes, muchacha», observó, mirándola de arriba abajo. «¿Ocurre algo?» «Nada que no pueda manejar», respondió Carmen. «Vine a preguntarle algo. La hacienda de los Fuentes en el cerro, ¿siguen necesitando gente para trabajar adentro?» Doña Petra frunció el entrecejo. «¿Para qué quieres saber eso?» «Para ir a pedir trabajo esta mañana». La anciana la estudió un momento. «Entra, ya hay café». Adentro, doña Petra sirvió 2 tazas y se sentó frente a Carmen con esa actitud suya de mujer que va a hablar, pero en sus propios términos. Desde que llegó esa mujer del hijo, la Valeria, el personal ya adentro no dura. Ya van 3 que se van en menos de un año. Don Augusto sí necesita gente. El hijo,
el Rodrigo, quedó inválido del accidente que tuvo hace 3 años en la curva del barranco. Buen muchacho. Dicen que no sale de la biblioteca. Hizo una pausa y le dio un sorbo al café. Pero la mujer vive como si la hacienda fuera suya y el marido un problema. ¿Y don Augusto cómo es?, preguntó Carmen. Serio. Duro de entrada, pero justo si uno trabaja bien. No se le escapa nada. Doña Petra apoyó la taza en la mesa. Carmen, esa gente tiene plata y tiene nombre en este pueblo. Si vas allá y algo sale mal, nadie va a ponerse de tu lado. Lo sé, respondió Carmen con calma. Por eso voy a tener que hacer las cosas bien desde el principio. Doña Petra la miró un buen rato con esa expresión de mujer que ha visto suficiente mundo para saber cuándo alguien ya decidió. Luego entró a la casa sin decir nada y volvió con un espejo pequeño de mano. Arréglate bien antes de ir. La primera impresión es la única que no se puede repetir. Lo sé, respondió Carmen con calma. Por eso voy a tener que hacer las cosas bien desde el principio. Doña Petra la miró un buen rato con esa expresión de mujer que ha visto suficiente mundo para saber cuándo alguien ya decidió y cuándo todavía puede disuadirse. Luego entró a la casa sin decir nada y volvió con un espejo pequeño de mano. Lo puso sobre la mesa sin comentario. Arréglate bien antes de ir. La primera impresión es la única que no se puede repetir. De vuelta en la casucha, Carmen calentó agua en el fogón y se lavó el cabello y la cara con el jabón que le quedaba. Se peinó con cuidado y recogió el pelo en un moño firme y bajo en la nuca. Se puso la blusa blanca limpia y el pantalón de tela oscura, las prendas más serias que tenía. Los zapatos los limpió con un trapo húmedo hasta que dejaron de verse tan gastados. Se miró en el espejo pequeño de doña Petra, una mujer de 36 años con los ojos cansados y los huesos cerca de la piel de tanto tiempo sin comer bien. Pero el moño era limpio y la ropa estaba planchada con las manos y la espalda era recta. Era suficiente. Guardó la jarra de vidrio envuelta en el costal al fondo de la mochila, debajo de la ropa. Se agachó frente a Canela y le rascó la oreja. Tú te quedas, le murmuró. Cuida la casa. La perra bajó las orejas, pero no protestó. Carmen le dejó agua en el balde pequeño y arroz cocido en un platón de lata, y salió. Era un animal que entendía cuando la situación no daba para pedir favores. El camino al cerro empezaba pasando el estero por el puente de tablas que temblaba bajo los pies y subía entre los cacaotales, con ese olor particular del cacao maduro mezclado con la tierra húmeda de la sombra permanente. Carmen caminaba despacio y miraba hacia adelante, escuchando el canto de los turcos entre las ramas altas y el ruido del viento sobre las hojas anchas del cacao. Era un camino hermoso si uno tenía tiempo de verlo. Ella no se permitió distraerse con eso. La hacienda Fuentes estaba cerca de la cima del cerro, detrás de una verja de metal pintada de negro con el nombre grabado en una placa de bronce. Un camino de piedra partida, bordeado de árboles de cacao cargados de mazorcas amarillas y rojas, llegaba hasta la puerta principal. Carmen se detuvo frente a la verja y respiró el olor del cacao maduro que llenaba el cerro a esa hora de la mañana. Un olor dulce y profundo como promesa. Tocó el timbre. Desde adentro llegó el ruido de pasos sobre piedra. Mientras esperaba, pensó en Rodrigo Fuentes sentado en su silla de ruedas en algún cuarto de esa casa, sin saber lo que ella sabía. Pensó en don Rufino, que había muerto solo en enero con la culpa encima, y que desde su tumba de pescador pobre le había pasado esa verdad como se pasa una antorcha, a quien más la necesita. La verja comenzó a abrirse con un chirrido de metal bien conservado. Del otro lado apareció un hombre mayor con sombrero de paja, que la miró sin expresión y esperó a que ella hablara. «Buenos días», dijo Carmen con la voz firme. «Quisiera hablar con don Augusto Fuentes. Vengo a pedir trabajo». El hombre que apareció del otro lado de la verja tenía el sombrero de paja de quien trabaja la tierra desde antes de que saliera el sol y los ojos de quien lleva 40 años evaluando todo lo que entra en su propiedad. Miró a Carmen de arriba abajo con una lentitud que no era descortesía sino costumbre, la costumbre del hombre que ha aprendido que las prisas en los juicios sobre las personas salen caras. Era el capataz de la hacienda, un hombre de unos 50 años con bigote canoso y camisa de manga larga a pesar del calor. «Don Augusto no recibe visitas a esta hora», gruñó. «Tiene reunión con el contador». «No vengo de visita», respondió Carmen. «Vengo a pedir trabajo». El capataz la hizo pasar y la sentó en una banca de madera bajo el techo del corredor principal mientras iba a avisar. El corredor olía a café recién colado y a madera vieja y bien cuidada, y desde ahí se veía el patio interior de la hacienda, un jardín con palmas y una fuente de piedra en el centro.
y al fondo la fachada encalada de la casa principal con sus ventanas altas de madera oscura. Era un lugar que había conocido tiempos mejores y que todavía tenía dignidad, pero la dignidad quieta de las casas donde algo ha cambiado y no del todo para bien. Don Augusto Fuentes apareció por el corredor con la trote pesada de quien no apura el paso para nadie. Tenía 70 años bien llevados, los hombros anchos aunque ya un poco encorvados, el pelo blanco cortado muy corto y la cara de un hombre que ha decidido en algún momento de su vida que la amabilidad vacía le costaba más de lo que rendía. Se detuvo frente a Carmen y la miró con esa misma lentitud evaluadora que el capataz, pero con más profundidad. No se sentó. Esperó. «Me llamo Carmen Salazar», dijo Carmen poniéndose de pie. No bajó los ojos. «Soy maestra de primaria, aunque ahora mismo no tengo escuela. Vengo a ofrecer trabajo en la casa. Cocina, limpieza, lo que haga falta». Don Augusto frunció el entrecejo. «Salazar», repitió el apellido despacio, dándole vueltas. «¿De la familia Salazar de la calle Sucre?» «Era la casa de mi madre», respondió Carmen. «Falleció en abril». «Y usted acaba de salir del centro de detención de Portoviejo», añadió el viejo sin cambiar la expresión. No era una acusación, era una confirmación de información que ya tenía. Carmen no parpadeó. «Sí, 18 meses, salí hace 2 días». Don Augusto metió las manos en los bolsillos del pantalón y miró el patio un momento. «Bahía Chiquita es un pueblo pequeño, señorita Salazar. Lo que le pasa a uno lo sabe todo el mundo antes de que le pase». «Lo sé», respondió ella. «Por eso no vine a contarle una historia diferente». El viejo volvió a mirarla. En su cara había algo que no era exactamente simpatía, pero que tampoco era el rechazo que Carmen había esperado. Era una especie de interés cauteloso, el de quien reconoce en el otro una actitud que raramente encuentra. «¿Sabe cocinar?» «Sí». «¿Lavar y planchar?» «Sí». «¿Ha trabajado en casas antes?» «No en casas, pero soy ordenada y no me da miedo el trabajo pesado». Don Augusto miró las manos de Carmen. Las manos de una maestra, enrojecidas por el agua fría de los últimos días, con los nudillos ásperos y las uñas cortas y limpias. Las manos de alguien que no tiene miedo de usarlas. «El sueldo es básico», advirtió el viejo, «y hay reglas. Las primeras 2 semanas son a prueba. Si en esas 2 semanas hay algún problema, un solo problema, se va usted sin discusión y sin explicaciones». «Entendido», respondió Carmen. «¿Cuándo empiezo?» Don Augusto hizo un gesto con la cabeza señalando hacia el interior de la casa. «Ahora mismo. Luisa le va a mostrar el cuarto de servicio y la cocina. El desayuno del señor Rodrigo se lleva a las 8 a la biblioteca. Luisa le explica cómo le gusta». Se volvió para irse y luego se detuvo, sin volverse del todo. «Una sola cosa, señorita Salazar. En esta casa no me importa lo que dice la gente del pueblo. Me importa lo que veo yo. Hasta ahora lo que veo me parece correcto». Se fue por el corredor sin esperar respuesta. Carmen exhaló despacio. Tenía trabajo. Tenía una razón para estar dentro de esa casa, y eso era lo que importaba ahora. La cocina de la hacienda Fuentes era grande y bien equipada, con ollas de aluminio colgadas en una pared y una cocina de 4 hornillas que olía a gas y a especias. Ahí encontró a Rufina, la cocinera, una mujer de unos 60 años, rellenita y de movimientos rápidos, con el cabello recogido bajo una redecilla y un delantal con manchas de caldo. Rufina la recibió con una mirada de evaluación rápida, la mirada específica de quien lleva muchos años en una cocina ajena y ha desarrollado un sentido particular para detectar qué clase de persona acaba de entrar a su territorio. Luego le señaló un gancho en la pared para colgar la mochila y empezó a explicarle la rutina sin preámbulos. El señor Don Augusto desayuna a las 7. Café negro, sin azúcar, pan tostado y queso fresco. El señor Rodrigo desayuna a las 8 en la biblioteca, no en el comedor. Café negro también, más fuerte, con tostadas y fruta de temporada. Rufina se movía de la alacena a la hornilla sin detenerse. La señora Valeria desayuna cuando le da la gana, que a veces son las 7 y a veces las 11. Aquí hizo una pausa brevísima, tan pequeña que Carmen casi no la notó, y cambió de tema antes de que pudiera profundizarse. «El almuerzo es al mediodía. Yo cocino. Usted me ayuda con lo que le pida y se encarga de la limpieza de la parte delantera». En las horas siguientes, Carmen recorrió la casa detrás de Rufina. Era una casa grande, de techos altos y paredes gruesas que mantenían el fresco, aunque afuera el sol de la costa apretara fuerte. Los cuartos del primer piso tenían piso de madera oscura y muebles sólidos, del tipo que dura generaciones. El segundo piso tenía el cuarto de Don Augusto, el cuarto que ocupaba Valeria, y 2 habitaciones de huéspedes. La biblioteca quedaba en el ala sur del primer piso,
al final de un corredor largo que olía a papel viejo y a cera para madera. Rufina se detuvo frente a la puerta de la biblioteca con el ritmo de quien va a dar una instrucción importante. «Aquí vive el señor Rodrigo», explicó, en voz más baja. «Bueno, no vive, trabaja. Él duerme en el cuarto del fondo, pero pasa casi todo el día aquí. No le gusta que lo interrumpan. Cuando lleve el desayuno, toque 3 veces, espere a que diga adelante, entre, ponga el servicio en la mesa lateral y salga sin hacer ruido innecesario». Hizo una pausa. «Y no lo mire con lástima, no le gusta». A las 8 en punto del día siguiente, Carmen llegó al corredor de la biblioteca con la bandeja del desayuno de Rodrigo. El café era negro y cargado, con el olor denso y amargo que llena el pecho. Junto a la taza había tostadas de pan artesanal y un plato de papaya cortada en cubos. Carmen tocó 3 veces con los nudillos, sin forzar. Una pausa. «Adelante». La voz era grave y pareja. Empujó la puerta con el codo y entró. La biblioteca era una habitación grande con ventanas desde el piso hasta el techo que daban al jardín de cacao del cerro. Las paredes tenían estantes de madera llenos de libros hasta el techo, y el aire era ese aire particular de los cuartos donde alguien lee mucho y piensa en silencio, espeso y quieto, con olor a papel y a tabaco de pipa que hacía tiempo nadie fumaba. Al fondo, de espaldas a la puerta y de frente a la ventana más grande, estaba la silla de ruedas. Carmen se acercó sin hacer ruido y dejó la bandeja en la mesa lateral. La fina porcelana de la taza sonó suavemente contra la madera. El hombre en la silla de ruedas levantó la vista de los papeles que tenía sobre una tabla apoyada en los apoyabrazos. Era Rodrigo Fuentes. Tenía unos 35 años, la complexión ancha de quien fue físicamente activo y que todavía conservaba en los hombros y los brazos, aunque las piernas estuvieran inmóviles. En el cabello oscuro había canas tempranas, el tipo de canas que no da la edad, sino el golpe de una vida que cambió de dirección de golpe. La cara era angulosa y mostraba cansancio, pero no el cansancio del que se ha rendido, sino el del que sigue adelante a pesar de todo, y a veces no sabe muy bien por qué. Carmen sostuvo ese momento un instante antes de hablar. No sonrió, ni adoptó la expresión amable y levemente condescendiente con que la gente sin querer mira a los que van en silla de ruedas. Lo miró como se mira a alguien que está exactamente a la misma altura, porque para ella lo estaba. La miró. Ella lo miró. Ese instante de 2 personas que se evalúan sin pretender que no lo están haciendo. Carmen no sonrió, ni adoptó la expresión amable y levemente condescendiente con que la gente sin querer mira a los que van en silla de ruedas. Lo miró como se mira a alguien que está exactamente a la misma altura, porque para ella lo estaba. «Buenos días, señor Rodrigo», pronunció Carmen con la voz tranquila. «El desayuno». «Buenos días». Su voz era grave, con esa cualidad de las voces que no necesitan subir para que las escuchen. «¿Usted es nueva?» «Sí, Carmen Salazar. Empecé ayer». Rodrigo asintió sin decir nada más y volvió los ojos a sus papeles. Carmen tomó la bandeja vacía de la víspera y se retiró. Pero cuando ya estaba a mitad del corredor, escuchó su voz de nuevo. «Señorita Salazar». Se detuvo y se volvió. Rodrigo no había girado la silla, seguía de frente a la ventana y le hablaba de espaldas, lo que era una manera particular de preguntar algo. «¿Cómo toma usted el café?». Era una pregunta extraña de parte de alguien que acababa de conocerla. Carmen consideró un momento. «Negro, sin azúcar». Una pausa. «Mañana Rufina puede preparar 2 tazas». Se dio vuelta antes de que ella pudiera responder. Carmen continuó por el corredor. Esa misma tarde, cuando Carmen fregaba el piso del corredor principal con agua de hierbabuena, llegó Valeria Montes. Venía del pueblo, con el cabello arreglado y una bolsa de tela con el logo de una boutique del centro. Tenía el tipo de elegancia que cuesta dinero mantener en un pueblo costero. Ropa de ciudad, zapatos de tacón que golpeaban el piso de madera con una precisión irritante, y ese perfume que llegaba 2 metros antes que ella. Se detuvo frente a Carmen como si hubiera encontrado un obstáculo inesperado en su propio corredor. «¿Quién es usted?», preguntó Valeria, mirando la fregona y luego mirando a Carmen con la misma expresión con que se mira a ambas cosas. «Carmen Salazar. Trabajo aquí desde ayer». «Ah», Valeria la dio la cabeza. «Usted es la maestra». Lo pronunció con un tono específico, el tono de quien acaba de confirmar algo desagradable que ya sospechaba. «Yo fui maestra, sí». Valeria soltó una risa breve y sin humor. «Qué conveniente para usted que mi suegro sea tan generoso con la gente de dudoso historial. Espero que lo que fregó esté bien fregado». El olor a encierro a veces queda en la ropa, aunque uno no se dé cuenta. Antes de que Carmen pudiera responder, se escuchó el sonido de la silla de ruedas de Rodrigo en el corredor lateral. Valeria se puso rígida. Apenas un segundo.
antes de componer la expresión. Rodrigo apareció por la esquina y se detuvo al ver la escena. Miró a su esposa, luego a Carmen, luego el balde de agua con hierbabuena y la fregona sobre el piso ya limpio. ¿Algún problema?, preguntó Rodrigo. No había calidez en la pregunta, solo la economía de quien prefiere los hechos a los rodeos. Ninguno, respondió Valeria, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Solo conociendo a la nueva empleada. Rodrigo se quedó donde estaba, mirando a su esposa con esa calma de quien ha aprendido a leer muy bien lo que hay debajo de las palabras. «Señorita Salazar», dirigió a Carmen sin apartar los ojos de Valeria. «Si alguien en esta casa le habla de una manera que le parezca inapropiada, me lo hace saber a mí directamente». Valeria abrió la boca. «Rodrigo, yo solo estaba...» «Ya sé lo que estabas haciendo», la interrumpió Rodrigo, con una paciencia que era lo más parecido a una reprimenda que le había Carmen escuchado jamás. «Y ya sé que no vamos a discutir esto aquí». Valeria apretó la bolsa de la boutique contra el cuerpo y se fue por el corredor con los tacones más furiosos que a la llegada. Rodrigo miró a Carmen. «Continúe con su trabajo, por favor». Giró la silla y desapareció por el mismo corredor por donde había llegado. Carmen exprimió la fregona sobre el balde. El agua salió limpia. Las manos no le temblaban. Pero en algún lugar, debajo del esternón, había empezado a crecer algo que no sabía todavía cómo llamar. Una especie de reconocimiento que no era gratitud, pero se le parecía. Alguien que ve la injusticia y no mira para otro lado. Los días siguientes transcurrieron en la rutina ordenada de la hacienda. Carmen aprendió rápido. Los horarios, los gustos de cada uno, los cuartos que necesitaban más atención, las plantas del corredor que se regaban en días alternos. Don Augusto la ignoraba con esa indiferencia respetuosa que es la manera que tienen algunos hombres mayores de aprobar en silencio. Valeria la miraba de lejos con unos ojos que calculaban, que buscaban el error, que esperaban la oportunidad. Carmen no le daba ninguna. Cada tarea estaba hecha a tiempo y bien hecha. Cada superficie estaba limpia, cada objeto en su sitio, pero había algo en Rufina que no terminaba de encajar. La cocinera era amable pero nerviosa, una nerviosidad específica que Carmen reconoció después de varios días de observación. La nerviosidad de quien guarda un secreto y teme que la persona más cercana lo descubra. Cuando Carmen entraba a la cocina, Rufina cerraba el cajón de la alacena con demasiada rapidez. Cuando hablaba con el proveedor del mercado por teléfono, bajaba la voz y esperaba que Carmen saliera. Cuando don Augusto revisaba las cuentas de la semana, Rufina tenía ese gesto específico de quien espera el momento en que alguien va a preguntar algo que no quiere responder. Durante 2 días Carmen la observó, tratando de entender. ¿Sabía Rufina algo sobre Valeria? ¿Había escuchado algo, visto algo, que la hacía moverse con esa precaución particular? La posibilidad era tentadora y al mismo tiempo peligrosa. Si Rufina sabía algo y Carmen se lo preguntaba directamente, y si Rufina se lo contaba a Valeria, todo el plan se derrumbaría antes de tener forma. La respuesta llegó sin que Carmen tuviera que preguntar. El jueves por la tarde, mientras Carmen recogía la ropa tendida en el patio trasero de la hacienda, escuchó sin querer la conversación de Rufina con alguien por el teléfono de la cocina. La puerta estaba apenas entreabierta, y la voz de Rufina era un susurro tenso. «Ya te mando lo que pude apartar esta semana», decía Rufina. «Son $40 más. No preguntes de dónde. Tú estudia y pasa el semestre, que eso es lo único que importa. Y no le digas nada a tu mamá que se preocupa». Una pausa. «No, no sabe nadie. Aquí todo bien. Cuídate, mijo». Carmen dobló la sábana que tenía en los brazos y la puso en el canasto. Rufina llevaba meses guardando dinero del presupuesto del mercado, pesos aquí, pesos allá, para pagar los estudios universitarios de su nieto en Guayaquil. Un secreto ordinario y honesto, sin ninguna conexión con lo que Carmen buscaba. La cocinera no sabía nada, solo era una abuela haciendo lo que hacen las abuelas cuando no tienen más opciones. La tensión de esos días le había apretado los hombros sin que se diera cuenta. Ahora lo sentía soltarse un poco, pero solo un poco, porque Valeria seguía ahí, en el segundo piso de esa casa, y cada vez que se cruzaban en el corredor, Carmen veía en esos ojos claros y bien delineados algo que no era rabia, sino algo más calculado y más frío. La rabia se agota. Lo que veía en los ojos de Valeria no parecía tener ninguna intención de agotarse. Esa noche, sentada en el cuarto pequeño de servicio que don Augusto le había asignado junto a la sala de planchado, Carmen sacó el pez de balsa del bolsillo del pantalón y lo puso sobre la mesita de noche. Lo miró un momento a la luz del velador, liviano, con la boca apenas abierta,
todavía con ese brillo suave del aceite que don Rufino le había dado en algún momento. Lo dejó ahí, mirando hacia la ventana, y se acostó. Mañana volvería a llevarle el café a Rodrigo, y mañana, si él volvía a hablarle de espaldas desde la ventana, como lo hacía algunas mañanas, ella respondería, porque eso era lo que hacía falta ahora: paciencia, presencia y el tiempo suficiente para que un hombre que ya no confiaba en nadie aprendiera que ella era distinta. El pez de balsa miraba hacia la ventana. El estero cantaba lejos, en la oscuridad al pie del cerro. Carmen cerró los ojos. La temporada de lluvias llegó a Bahía Chiquita sin aviso, como siempre. Un martes por la mañana el cielo sobre el estero amaneció color pizarra y el viento cambió de dirección sin razón aparente, trayendo un olor a mar profundo mezclado con tierra mojada que los pescadores de la bahía reconocían como la señal de que algo grande venía del norte. Al mediodía cayó el primer aguacero. Para la tarde, el estero había subido 20 centímetros y el camino de tierra que bajaba del cerro era un río de barro color chocolate que arrastraba hojas y ramitas hacia el mar. En la hacienda Fuentes, la lluvia transformó el ritmo de los días. Los trabajadores del cacao dejaron de subir al cerro, las ventanas de madera permanecían cerradas por las mañanas. El corredor principal olía a humedad y a la cera que Carmen aplicaba al piso de madera para protegerlo del agua que se colaba por los marcos viejos. Don Augusto pasaba más tiempo en su oficina revisando los libros de la hacienda. Valeria desaparecía en su cuarto con el teléfono, hablando en voz baja con alguien que, según Rufina, la ponía de mal humor durante horas. Rodrigo trabajaba en la biblioteca con la puerta cerrada y abría solo cuando Carmen llamaba con el desayuno. Sin embargo, algo había cambiado desde aquella primera mañana en que Rodrigo le preguntó cómo tomaba el café. Algunos atardeceres, cuando la lluvia amainaba y don Augusto había subido a descansar, Carmen encontraba la puerta de la biblioteca entreabierta y una taza extra esperando en la mesa lateral. Ella entraba, dejaba el café de Rodrigo, tomaba el suyo y se sentaba en el sillón junto a la ventana. A veces él hablaba, a veces no. A veces simplemente coexistían en el mismo silencio mientras afuera la lluvia golpeaba el techo de zinc con ese sonido que en la costa no es amenaza, sino compañía. Una tarde Rodrigo la sorprendió preguntándole por sus alumnos. ¿Cómo eran los niños de aquí? Quiso saber, sin levantar los ojos de los dibujos técnicos que tenía en la mesa. Carmen pensó un momento antes de responder. Rápidos, respondió. Muy rápidos para aprender lo que les interesa. Lentos para lo que no ven el para qué. Rodrigo sonrió, apenas un movimiento en las comisuras. Como todos, siguió con los dibujos. Carmen siguió con su café. Ese tipo de conversación era el que habían aprendido a tener. Breve, honesta, sin pretensiones. En otra ocasión, un miércoles de lluvia intensa, Rodrigo le mostró los planos de un proyecto que trabajaba en sus ratos libres, una línea de herramientas para procesamiento artesanal de cacao que pudiera fabricarse con materiales locales, sin importar maquinaria de afuera, para las familias pequeñas que no pueden pagar los equipos de la planta, explicó, señalando los dibujos con el lápiz. Si funciona, cualquier carpintero de la costa puede construirlos. Carmen miró los planos. Había en ellos una precisión que venía de alguien que había pensado mucho en el problema. ¿Alguien más sabe que está haciendo esto?, preguntó Carmen. Rodrigo negó con la cabeza. No todavía. Una pausa. ¿Le parece que funciona? Me parece que sí, respondió Carmen. Era la primera vez que alguien dentro de esa casa le pedía su opinión sobre algo que importaba. Lo que ella no le decía era que cada vez que salía de esa biblioteca, cargaba un peso que no había tenido antes de entrar. La jarra de vidrio seguía al fondo de la mochila, en el cuarto de servicio, y la hoja de papel encerado seguía siendo lo más importante que tenía en este mundo. Pero cuanto más conocía a ese hombre, cuanto más entendía cómo pensaba y cómo había decidido seguir viviendo a pesar de todo, más difícil se hacía la espera. Y cuanto más difícil se hacía la espera, más peligroso era apresurarse. El golpe de Valeria llegó un miércoles por la tarde, sin que nada lo anunciara. Carmen estaba en la sala principal quitando el polvo de los muebles cuando escuchó la voz de la señora desde el corredor, esa voz suya que subía 3 tonos cuando quería que la escuchara la casa entera. «¡Don Augusto! ¡Venga usted aquí, por favor!». Carmen dejó el trapo sobre la silla y esperó. Don Augusto bajó del segundo piso con su paso pesado. Valeria estaba parada en el centro de la sala sosteniendo algo en las manos, un collar de perlas que colgaba de sus dedos como una pesca delicada, pero el collar estaba partido. 3 perlas habían caído al suelo, y el hilo dorado que las unía quedaba colgando deshilachado en el extremo. Este collar pertenecía a la mamá de Rodrigo.
anunció Valeria, con esa voz de quien está a punto de pronunciar una sentencia que ya tiene preparada. Es una reliquia de familia. Estaba guardado en la vitrina del corredor. Hoy lo encontré así. Se volvió hacia Carmen con una expresión de tristeza calculada. Usted fue la única que pasó por ese corredor esta mañana, señorita Salazar. Don Augusto miró el collar. Miró a Carmen. Su cara no revelaba nada todavía. ¿Usted lo tocó?, preguntó el viejo, con una voz que pedía solo los hechos. Limpié el vidrio de la vitrina por fuera, respondió Carmen con calma. No abrí la vitrina, no toqué lo que había dentro. Claro que lo dice, murmuró Valeria, dejando caer el collar sobre la mesa como si ya no pudiera sostenerse la vista. ¿Qué más va a decir? El sonido de las ruedas de la silla de Rodrigo llegó desde el corredor lateral antes de que Carmen pudiera responder. Rodrigo entró a la sala y se detuvo. Vio el collar sobre la mesa, vio la cara de Valeria, vio la de Carmen. Tomó el collar con las dos manos y lo examinó en silencio durante un momento, doblándolo, mirando el punto donde el hilo se había partido. ¿Cuándo lo encontraste?, preguntó, dirigiéndose a Valeria. Esta tarde, cuando fui a buscarlo para el evento del sábado. ¿Y anteayer cuando revisé la vitrina contigo, papá? Se volvió hacia don Augusto, que asintió despacio. El collar estaba bien. Rodrigo volvió a mirar el hilo partido con la concentración de un hombre acostumbrado a resolver problemas desde los hechos. Las perlas naturales de esta clase tienen una perforación muy pequeña, de menos de 1 milímetro. El hilo que las une se desgasta solo por dentro, con el tiempo, sin que nadie las toque. Si alguien hubiera jalado el collar con fuerza, las perlas habrían quedado dispersas por el piso, señaló el suelo. Hay 3 perlas aquí. Las demás siguen en orden en el hilo. Si alguien hubiera roto intencionalmente, no habría quedado en esta forma. Se dirigió a Valeria sin rodeos. El hilo se rompió por antigüedad. Eso es todo. Se dirigió a Valeria sin rodeos. Si alguien hubiera roto este collar intencionalmente, no habría quedado en esta forma. Habría quedado en pedazos. La miraba sin ira, con esa paciencia que era para él la única forma de rabia que se permitía. El hilo se rompió por antigüedad. Eso es todo. Valeria abrió la boca. Luego la cerró, recogió el collar de la mesa con un movimiento rápido y se fue por las escaleras sin decir nada más. Don Augusto observó a su nuera subir, y luego miró a Carmen durante un segundo que valía como una disculpa. «Continúe con su trabajo, señorita Salazar», masculló y se fue también. Carmen quedó sola en la sala. El trapo para el polvo seguía sobre la silla. Lo tomó y siguió limpiando, moviendo la mano sobre la madera con el mismo ritmo de antes, como si nada hubiera pasado. Pero adentro algo apretaba. No era miedo, era la certeza de que Valeria no iba a parar, que cada semana que pasaba sin que el plan avanzara, la presión de sus acreedores de Guayaquil apretaba más, y que esa presión iba a buscar una salida. La pregunta no era si lo intentaba de nuevo. La pregunta era cuándo. La respuesta llegó 3 días después, un sábado por la tarde. La lluvia había amainado temporalmente y Osvaldo Paredes había venido a la hacienda con el pretexto de revisar los registros de la planta de cacao. Carmen lo vio llegar desde la ventana de la sala. Era un hombre de unos 40 años, de constitución atlética y cara inexpresiva, el tipo de cara que no guarda ninguna emoción en la superficie, porque ha aprendido que las emociones cuestan. Saludó a don Augusto con la eficiencia de quien maneja bien las formas y subió al segundo piso con Valeria. Carmen limpiaba el corredor del segundo piso con el trapeador cuando escuchó los murmullos detrás de la puerta entreabierta de la habitación de huéspedes. No se detuvo. Siguió moviendo el trapeador con movimientos lentos y amplios, acercándose hacia la puerta como quien hace su trabajo sin más intención que esa. Las palabras llegaron claras. La voz de Valeria sonaba tensa y baja a la vez. Llamaron de nuevo anoche. Si no pago antes del fin de mes, me embargan el apartamento. Todo, Osvaldo. Todo lo que tengo en la ciudad. La voz de Osvaldo respondió sin alterarse. Ya sé, por eso vine hoy. El miércoles que viene don Augusto sale temprano a la planta. La cocinera va al mercado a las 8. Una pausa. Y yo llego a las 8:15 a prepararle el cacao al señor Rodrigo. Apretó el mango del trapeador. Siguió moviéndolo. ¿Y ella?, preguntó Valeria bajando todavía más la voz. La mandamos al sótano a buscar el maíz seco. La puerta del sótano tiene cerradura por fuera. ¿Y si tarda más de lo previsto en hacer efecto? No tarda, respondió Osvaldo. Con la digoxina a esa dosis, para alguien con el historial cardíaco de él después del accidente, 40 minutos, tal vez menos. Tú llegas de Guayaquil el jueves. Carmen se alejó por el corredor sin hacer ningún ruido, sin cambiar el ritmo del trapeador,
como si nada de lo que acababa de escuchar existiera todavía. Bajó las escaleras, fue a la cocina, puso el trapeador en el cubo y se lavó las manos en el lavaplatos con agua fría. Las manos no le temblaban, por fuera no le temblaba nada. Esa misma noche la tormenta más fuerte de la temporada llegó a la bahía. El viento del norte trajo olas de 4 metros que rompían en el borde del estero con un ruido de trueno continuo, y la lluvia caía tan oblicua que penetraba por las rendijas de las ventanas cerradas. Carmen estaba en su cuarto de servicio cuando escuchó el primer ruido del riel. Alguien golpeando el metal colgado frente a la comisaría, la señal antigua de emergencia que los pescadores de Bahía Chiquita usaban cuando alguien se perdía en el mar. Salió corriendo. La lluvia le pegó en la cara como una mano abierta. El pueblo estaba oscuro, y el estero rugía invisible detrás de los manglares. Doña Petra estaba en la calle con un impermeable que le quedaba grande. «¡La lancha de la comisaría!», gritó la anciana, haciéndose escuchar sobre el viento. «Salió hace 2 horas a revisar las boyas del canal y no ha vuelto». En el muelle, los pescadores se organizaban con la urgencia descoordinada de las emergencias. Carmen tomó el cabo de amarre que nadie había recogido del suelo y empezó a repartir funciones con la voz clara de quien ha pasado 18 meses aprendiendo que en los momentos difíciles la calma es lo único que funciona. Buscaron durante 3 horas con las linternas de los botes de madera que se atrevieron a salir. El viento fue cediendo hacia la medianoche, pero el daño ya estaba hecho. La lancha de la comisaría apareció volcada contra los pilotes del muelle viejo, con el casco partido y el motor de repuesto ausente, el que el sargento Ríos había vendido hace meses para quedarse con el dinero. Los chalecos salvavidas que debían estar en el compartimento delantero tampoco estaban. Ríos los había vendido también. Los buzos voluntarios encontraron el cuerpo cerca de las 4 de la mañana, enredado en las redes del fondo del muelle viejo. La codicia del sargento se había convertido en su propia trampa y había equipado su propia muerte con sus propias manos. En el muelle, los pescadores hablaban en voz baja, con esa gravedad sin aspaviento de los hombres del mar frente a la muerte. Carmen estaba sentada en el borde del muelle cuando le dieron la noticia. Tenía la ropa empapada y los pies dentro del agua de lluvia acumulada en el tablón. Escuchó, no sintió alegría. No sintió alivio tampoco. No todavía. Sintió algo más parecido al vértigo de cuando el camino que uno creía bloqueado se abre de repente y hay que decidir muy rápido qué hacer con esa apertura. Ríos ya no estaba. Nadie iba a llegar a su cuarto y quitarle la jarra de la mochila. Nadie iba a acusarla de calumnia y mandarla de vuelta a Portoviejo. El camino hacia afuera, hacia una autoridad que no le debiera nada a los Córdoba ni a nadie en el pueblo, estaba abierto. Y el miércoles era en 4 días. Al amanecer, después de que el último bote volvió al muelle y la gente del barrio empezó a dispersarse hacia sus casas, Carmen subió el cerro caminando entre el barro y las ramas caídas. Fue directo a la oficina de don Augusto y tocó. El viejo estaba despierto, sentado frente a su escritorio como una taza de café que ya estaba fría, mirando el amanecer sobre los cacaotales. Carmen entró sin esperar más invitación. «Don Augusto, necesito pedirle un favor. Uno importante». El viejo la miró. Algo en la cara de Carmen, en la ropa mojada y en los ojos que no tenían la más mínima sombra de disculpa ni de titubeo, le dijo que lo que venía no era ordinario. «Siéntese», ordenó. Carmen se sentó al borde de la silla y habló durante 10 minutos. No le contó todo, le contó lo suficiente, que tenía razones serias para creer que había un peligro real dentro de esa casa, que necesitaba contactar a una autoridad de la Fiscalía Provincial que no tuviera vínculos con el pueblo, y que si la información que tenía era correcta, el miércoles era el día en que todo pasaría, para bien o para mal. Don Augusto la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, se quedó mirando la taza de café frío durante un tiempo largo. «¿Tiene usted pruebas de lo que me está diciendo?», preguntó por fin, con esa voz suya de hombre que ha aprendido a no reaccionar mientras no tiene los elementos completos. «Las tengo», respondió Carmen. «¿Y esas pruebas involucran a personas dentro de esta casa?». «Sí», don Augusto asintió despacio, como quien acepta el peso de algo que en el fondo ha sentido llegar desde hace tiempo, pero no quería nombrar. «Hay un hombre en la Fiscalía de Manta», pronunció el viejo, después de una pausa que duró lo que tardó en decidir. «Se llama Marcos Estrada. Trabajamos juntos en una disputa de tierras hace años. Es recto y no le debe favores a nadie de esta bahía». Se levantó y fue al teléfono de pared. «Le digo que es urgente». Carmen se quedó sentada mirando la ventana mientras don Augusto marcaba. Había en la cara del viejo una tristeza que ella no había visto antes, la tristeza de un hombre que ha sospechado algo durante demasiado tiempo y que ahora al fin
Va a saber si tenía razón. Mientras don Augusto marcaba, Carmen miró por la ventana el cerro cubierto de cacao. El sol de la mañana empezaba a quemar la niebla del aguacero de la noche. Canela estaría durmiendo todavía en la casucha del estero, junto al platón de lata. El pez de balsa estaría en la mesita de noche del cuarto de servicio, con la boca apenas abierta, esperando. El miércoles estaba a 4 días. 4 días eran suficientes para que todo saliera bien. También eran suficientes para que todo saliera mal. Carmen escuchó la voz de don Augusto al teléfono, firme y directa, y apretó las manos sobre el regazo. El tiempo que quedaba era exactamente el que había. El fiscal Marcos Estrada llegó a la hacienda pasada la medianoche de lunes, en un sedán oscuro sin placas visibles que entró por la puerta lateral del potrero. Era un hombre alto de unos 50 años, con la cara de alguien que ha pasado mucho tiempo escuchando cosas que preferiría no escuchar, y que ha aprendido a cargar ese peso sin que se le note demasiado. Traía un agente joven y callado que se quedó vigilando el perímetro mientras Estrada pasaba a la biblioteca a hablar con don Augusto y con Rodrigo. Carmen esperaba en el corredor, sentada en el mismo banco donde había esperado la primera vez que llegó a pedir trabajo, hace ya casi un mes. La reunión duró casi 2 horas. Carmen escuchó los murmullos sin entender las palabras, el tono serio de Estrada haciendo preguntas, la voz más baja de Rodrigo respondiendo. Cuando la puerta se abrió, Estrada la llamó adentro con un gesto. Rodrigo estaba junto a la ventana, de espaldas al cuarto. Don Augusto tenía la cara de quien acaba de escuchar la versión completa de algo que llevaba tiempo sospechando. Carmen puso la jarra de vidrio sobre la mesa, sin la cera, abierta. Puso la hoja de papel encerado al lado. Estrada la leyó en silencio. Levantó la vista. ¿Sabe usted quién la puso ahí? Rufino Campos, respondió Carmen. Murió en enero. Era pescador. Estrada asintió, dobló el papel con cuidado y lo guardó en una carpeta. El miércoles por la mañana, explicó Estrada dirigiéndose a los 3. El señor Osvaldo Paredes va a intentar administrar digoxina en la bebida del señor Rodrigo. La señora Valeria va a estar fuera de la hacienda. Usted, se dirigió a Carmen, va a ser enviada al sótano. Lo que vamos a hacer es sencillo. Mi agente y yo vamos a estar en la despensa contigua a la cocina antes de las 8. Usted va a hacer exactamente lo que le pidan que haga. Va al sótano, espera que se cierre la puerta y sale por la ventana trasera. Nada más. Hizo una pausa y miró a Rodrigo. El señor Rodrigo va a recibir la taza. Va a sostenerla. No va a beberla. Rodrigo asintió sin volverse de la ventana. Don Augusto levantó una mano. «¿Y si algo sale mal?» «No va a salir mal», respondió Estrada, con la convicción tranquila de quien ha hecho esto antes. «Vamos a tomarlo en el momento exacto en que añada el preparado a la taza. Eso es evidencia directa. Con la declaración del papel encerado en las huellas del frasco, tiene para varios años». Cuando todos se fueron y Carmen quedó sola en el corredor de vuelta a su cuarto, se detuvo un momento frente a la puerta de la biblioteca. Rodrigo no había salido todavía. La luz de la lamparita de escritorio se veía por debajo de la puerta. Carmen puso la mano en la madera fría, sin llamar. Solo un segundo. Luego siguió caminando. El martes transcurrió con una normalidad tan perfecta que resultaba casi irreal. Carmen preparó el desayuno, limpió los corredores, regó las plantas del patio, respondió con monosílabos cuando Rufina le preguntó si se sentía bien. A las 6 de la tarde, Valeria bajó con una maleta mediana y un vestido de lino blanco que no era para quedarse en casa. «Me voy a Guayaquil a ver a una amiga», anunció en el corredor, con ese tono de información que nadie había pedido. «Rodrigo, cuídate, no te esfuerces». Se acercó a la silla de ruedas de su esposo, le puso una mano en el hombro y le dio un beso en la mejilla que duró exactamente lo que dura el beso de alguien que está pensando en otra cosa. Rodrigo no se movió. «Buen viaje», pronunció, con una voz absolutamente plana. El miércoles amaneció nublado y sin viento. A las 7:45, Rufina se fue al mercado con su bolsa de red y su lista de compras, como todos los miércoles, sin saber nada de lo que iba a ocurrir cuando volviera. A las 7:50, don Augusto salió hacia la planta de procesamiento con el capataz, también como todos los miércoles. Carmen los vio marcharse desde la ventana del cuarto de servicio. El silencio que quedó en la hacienda tenía una textura diferente, más densa, como el silencio que precede a las tormentas grandes. A las 8 en punto, Carmen bajó al sótano con pasos audibles. La trampilla de madera pesaba. La abrió, bajó los primeros escalones, esperó a que la puerta se cerrara sobre su cabeza. Luego, en la oscuridad que olía a tierra húmeda y a maíz seco, buscó la ventana pequeña del fondo que daba al solar trasero. Era apenas una abertura de ventilación.
suficiente para pasar los brazos y después el cuerpo con cuidado. Salió al solar, rodeó la casa por el costado del jardín de cacao y entró de nuevo por la puerta de servicio lateral, la que daba directo a la despensa contigua a la cocina. La puerta estaba entreabierta. Adentro, en la oscuridad que olía a especias y a café viejo, Estrada y el agente esperaban de pie. Estrada la vio entrar y asintió sin decir nada. La puerta volvió a quedar apenas abierta, una rendija de 3 centímetros, suficiente para ver la cocina completa. Osvaldo entró a la cocina a las 8:10. Había llegado por la puerta principal como si fuera una visita ordinaria, con esa calma de hombre que tiene el plan tan bien ensayado que ya no necesita pensar en él. Encendió la hornilla. Sacó la olla pequeña de cobre donde Rufina preparaba el cacao ceremonial de Rodrigo, el que se hacía con pasta de cacao nacional molida y agua, sin leche, con apenas una pizca de canela. Lo preparó con precisión, con la concentración de quien quiere que todo salga exactamente correcto. El aroma del cacao llenó la cocina y se coló por la rendija de la despensa, ese olor oscuro y profundo que en la costa tiene siglos de historia, y que en ese momento a Carmen le resultó insoportable. Cuando la espuma subió y Osvaldo retiró la olla del fuego, Carmen contuvo la respiración. Estrada, a su lado, no hacía ningún ruido. El agente tampoco. Los tres miraban por la rendija con la quietud de quien sabe que el momento exacto está a segundos y que cualquier movimiento prematuro lo arruina todo. La cocina olía a cacao y al gas de la hornilla recién apagada. Afuera, en el jardín, un pájaro cantó 3 notas y se cayó. Osvaldo sirvió el cacao en la taza de porcelana azul y blanca que siempre usaba Rodrigo. Luego se quedó quieto un momento. Miró la puerta. Escuchó. En la hacienda no había ningún ruido más allá del goteo del grifo mal cerrado y el canto de un pájaro perdido en el jardín. Osvaldo metió la mano al bolsillo interior de la chaqueta. Sacó un frasco pequeño de vidrio con un gotero. Carmen lo vio tan claramente como si estuviera a 1 metro de él. El frasco en la mano, la tapa que giraba, el gotero que se inclinaba sobre la taza de cacao humeante. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. El líquido transparente cayó en el cacao y desapareció sin dejar rastro. Osvaldo guardó el frasco, tomó la bandeja y salió de la cocina con paso tranquilo. Salió de la despensa por el corredor paralelo. Exactamente 5 segundos después de que Osvaldo había tomado la bandeja. Conocía los recorridos de esa casa mejor que nadie. Llegó al corredor de la biblioteca antes que Osvaldo y se detuvo junto a la puerta, a un lado, donde él no la vería al entrar. Escuchó los pasos acercarse. La puerta de la biblioteca se abrió. La voz de Osvaldo llegó desde adentro, demasiado amable. «Su cacao, señor Rodrigo, recién hecho». Asomó un ojo por el marco de la puerta. Rodrigo había tomado la taza. La sostenía con las 2 manos, como siempre hacía, calentándose los dedos en la porcelana. Osvaldo no se movía. Estaba de pie junto a la mesa, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, esperando confirmar. «Está muy bueno así», murmuró Rodrigo, acercando la taza a la nariz para oler el aroma. Osvaldo asintió. «La señorita Rufina tiene buena mano». Rodrigo volvió a bajar la taza un momento y luego la levantó de nuevo, lentamente, hacia los labios. Carmen entró. No corrió, no gritó. Cruzó la puerta con 3 pasos largos y rápidos y cuando estuvo al lado del escritorio extendió el brazo y con la palma abierta empujó la taza hacia un lado, hacia afuera. El cacao salió disparado en un arco oscuro que salpicó el mantel blanco de la mesa y la madera del piso, antes de que la taza cayera y se rompiera contra el zócalo de piedra con un sonido seco y limpio, como un disparo pequeño. Osvaldo se giró. Su cara pasó del desconcierto a la comprensión en menos de un segundo, y en ese mismo segundo ya se estaba moviendo hacia la puerta. «¡Fiscalía de Manabí! ¡Quieto!», tronó la voz de Estrada desde el corredor. El agente bloqueó la salida. Osvaldo retrocedió hacia el centro de la biblioteca y chocó con el respaldo de la silla de ruedas de Rodrigo, que no se había movido del sitio. En ese momento, por la puerta del jardín que daba a la terraza, entró Canela. La perra había seguido el olor de Carmen desde el estero hasta el cerro, como hacía algunas mañanas, y había esperado en el jardín sin que nadie la viera. Entró con un ladrido bajo y continuo, fue directo a Osvaldo y le aferró el tobillo con una mordida firme que lo detuvo en seco. Osvaldo cayó de rodillas. El agente lo tuvo inmovilizado antes de que llegara al suelo. Las esposas sonaron con ese chasquido metálico que en las películas siempre parece más dramático que en la realidad.
Estrada se acercó al suelo donde habían caído los fragmentos de la taza, sacó un guante de látex del bolsillo y recogió el frasco pequeño que se había caído del bolsillo de Osvaldo durante la caída. Lo levantó a la luz. Digoxina. Leyó en voz baja examinando la etiqueta. Con las huellas y la declaración del pescador, esto es más que suficiente. Le hizo una seña a la gente. Rodrigo estaba exactamente donde había estado todo el tiempo, con las manos sobre los apoyabrazos de la silla, mirando al fiscal. Su cara no expresaba alivio ni triunfo. Expresaba algo más parecido al agotamiento de quien acaba de confirmar la peor versión de lo que ya sospechaba. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rodrigo dirigiéndose a Estrada. Desde el accidente. El fiscal entendió la pregunta. Lo sabremos en el proceso, pero la carta del pescador menciona que el contacto ocurrió antes de la curva. Rodrigo cerró los ojos un momento. Los volvió a abrir. Bien, pronunció con la misma voz de siempre. La espera duró hasta el mediodía. La hacienda quedó en silencio. Rufina volvió del mercado, vio a la gente en la puerta, a Osvaldo esposado en el comedor y se sentó en una silla de la cocina sin decir nada, con la bolsa de red todavía en el brazo, blanca como el queso fresco que había comprado. Don Augusto llegó desde la planta 20 minutos después. Entró, vio la situación, fue directamente donde Rodrigo y puso una mano sobre el hombro de su hijo sin decir ninguna palabra. Era un gesto que lo decía todo sin necesitarlo. El taxi de Valeria llegó a la 1:15. Carmen lo vio desde la ventana de la sala. Valeria bajó con la misma maleta mediana, con el vestido de lino blanco, con los lentes de sol aunque el cielo seguía nublado. Entró por la puerta principal con el paso de quien vuelve a una casa que ya le pertenece. Se detuvo en el hall. Miró a la gente. Miró a Estrada. Y entonces vio a Rodrigo. Vivo. Sentado en la silla de ruedas junto a la ventana del hall. Mirándola con esa paciencia fría que era para él la única forma de rabia que se permitía. El bolso de Valeria cayó al suelo. Ella no lo recogió. «Rodrigo», comenzó, con esa voz que todavía intentaba encontrar una versión de los hechos que funcionara. «Yo no sé qué te han dicho, pero ya sé todo», la interrumpió Rodrigo. Nada más. Valeria miró a Estrada. Miró a Carmen, que estaba de pie junto al corredor. La miró con esa expresión de quien acaba de entender exactamente por dónde se cayó el plan. En ese momento, el teléfono dentro de su bolso comenzó a sonar. Valeria lo sacó con manos que ya no eran tan firmes. Miró la pantalla. Un número de Guayaquil. Lo dejó sonar. «Señora Valeria Montes», se acercó Estrada con la carpeta bajo el brazo. «Queda usted detenida en calidad de presunta autora intelectual de tentativa de homicidio agravado». Las esposas sonaron por segunda vez esa mañana. Valeria no opuso resistencia. Salió escoltada por el agente hacia el automóvil, sin hablar, con la cara de alguien que ya está haciendo los cálculos del desastre y que los números no le dan. El teléfono dentro del bolso siguió sonando hasta que la puerta se cerró. Afuera, el motor del sedán arrancó y el sonido se fue alejando por el camino de piedra del cerro hasta desaparecer entre los cacaotales. En el hall, don Augusto se sentó en el sillón de cuero viejo que estaba junto a la puerta. Apoyó los codos en las rodillas y se tapó la cara con las manos durante un momento. Rodrigo giró la silla hacia su padre, pero no se acercó. Le daba tiempo. Carmen recogió el bolso de Valeria del suelo, lo puso sobre la consola y fue a la cocina a preparar café. Era lo que sabía hacer en ese momento. Era también lo que hacía falta. Tanela la siguió por el corredor con la pata delantera apenas rozando el suelo, sin cojear del todo, pero tampoco del todo recuperada, con esa dignidad particular de los animales que han hecho algo importante y no necesitan que se los reconozcan en voz alta. Esa tarde, cuando la hacienda volvió a tener esa quietud que no era silencio sino reposo, Carmen entró a la biblioteca. Rodrigo estaba junto a la ventana, de frente al jardín de cacao donde las mazorcas maduras brillaban amarillas entre las hojas mojadas de la noche anterior. Carmen puso 2 tazas de café sobre la mesa lateral y se sentó en el sillón. Sacó la hoja de papel encerado doblada del bolsillo del delantal y la puso entre las 2 tazas. «Esto es suyo», le explicó. «Es lo que el pescador escribió. Quería que lo leyera usted directamente». Rodrigo miró el papel. Lo tomó con las 2 manos y empezó a leer. Carmen tomó su café. Miró el jardín, escuchó el canto del turco entre las ramas altas del cacao y el ruido suave del viento sobre las hojas anchas. Adentro de la biblioteca era silencio. Rodrigo leía despacio. Carmen no lo miraba. Le daba el mismo espacio que él le había dado a ella muchas veces, el espacio para que la verdad llegara a su propio ritmo, sin que nadie la apresurara. Rodrigo terminó. Dobló el papel con el mismo cuidado con que lo había desplegado.
Se quedó mirando el jardín un momento. Luego se volvió hacia Carmen y la miró directamente, con esos ojos que habían aprendido desde el accidente a ver sin anestesia lo que estaba frente a ellos. «¿Cuándo lo encontró?», preguntó. «El primer día», respondió Carmen. «El día que llegué a la casucha». «¿Y lo guardó todo este tiempo?». «No podía ir a la comisaría. Y no podía contárselo a usted sin estar dentro de la casa primero». Rodrigo asintió despacio. Una pausa larga, con el ruido del viento sobre el cacao y el canto del turco en alguna rama alta. Luego alargó la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Carmen, abierta, sin apretarla. Solo el contacto, el peso tranquilo de una mano que ha entendido algo grande y que no sabe todavía cómo agradecerlo. «Gracias», pronunció Rodrigo. No había más que decir, ni manera mejor de decirlo. Carmen no apartó la mano. Afuera, las mazorcas de cacao brillaban en el último sol de la tarde, y el cerro entero olía a tierra mojada y a fruta madura, y a algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía, mucho, al comienzo de algo nuevo. Un año después, los cacaotales del cerro estaban en flor. Era esa época breve entre las lluvias y el verano, en que las mazorcas pequeñas asoman directamente de los troncos como puños cerrados, verdes y brillantes, y el aire de la hacienda huele a algo entre flor de naranja y tierra tibia. Por uno de los senderos que bordeaban el jardín de cacao caminaban 2 personas y una perra. Rodrigo apoyaba el bastón en el suelo con cada paso, ese bastón de cedro que él mismo había tallado y pulido durante los meses de rehabilitación, cuando las manos recuperaron antes que las piernas y necesitaba hacer algo con ellas para no perder el juicio. Caminaba con un leve balanceo, cargando más peso en el lado derecho, pero caminaba, sin silla, sin andadera, sin ayuda de nadie, solo el bastón y la voluntad, que al final habían resultado ser suficientes. Carmen iba a su lado con un vestido de tela clara que el viento de la tarde movía despacio. No hablaban. Después de un año viviendo en la misma casa, habían aprendido que el silencio compartido es una de las formas más honestas de la compañía. Canela corría delante de los dos, persiguiendo algo invisible entre las raíces de los cacaotales, sin rastro de cojera, con esa energía recuperada de los animales que no guardan rencor a las heridas pasadas. Rodrigo se detuvo bajo un árbol de cacao viejo, de tronco ancho y raíces que levantaban el suelo en ondas. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó 2 cosas. La primera era el pez pequeño de balsa, el que Carmen había encontrado colgado en la casucha de don Rufino el primer día, el que había guardado sin saber por qué durante meses. Se lo había mostrado a Rodrigo una noche de lluvia, sin darle demasiada importancia, y él lo había tomado entre los dedos con esa atención de quien reconoce el trabajo de una mano paciente.